presencia tan hermosa la que tenemos en esta mañana. Es la presencia del Señor, es la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y una vez más podemos dar honor y gloria a nuestro Rey, a nuestro Salvador, por permitirnos reunir a través de este medio para recibir su preciosa palabra. Quiero que vayas conmigo a Mateo 16, el verso 18. Y allí donde tú estás, dispón tu corazón para que el Señor hoy pueda ministrar a cada una de nuestras vidas. Mateo 16, verso 18. Dice la palabra del Señor así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén y amén. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo hacia Pedro. El Señor le estaba diciendo que realmente le iba a entregar unas llaves que sencillamente serían las llaves del reino de los cielos. Cuando hablamos de las llaves precisamente nos sirven para abrir una puerta como tal. Y a través de este mensaje quiero que tú reflexiones sobre esas llaves que están escritas dentro de la palabra. Este pasaje se ha prestado para muchas confusiones y quiero explicártelo claramente para que tú y yo lo podamos comprender. La palabra dice entonces en el verso 18, estoy en Mateo 16, verso 18. El Señor dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿cierto? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ok, acá hay una diferencia en el idioma original entre Petros y Petra. Lo que el Señor estaba diciendo era lo siguiente: yo te digo que tú eres Petros, ¿sí? Una piedra. Y sobre esta Petra, que es la roca, y la roca es solamente nuestro Señor Jesucristo, era que Cristo edificaría su iglesia. Es decir, sobre la roca que es Cristo, es que el Señor levantaría a su iglesia. Es lo que el Señor está mostrando acá fielmente. La palabra está diciendo entonces, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, las puertas del mismo infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo, porque las tinieblas obviamente siempre van a querer tener potestad sobre la iglesia de Cristo acá en la tierra. Pero nosotros hemos entendido claramente que jamás ni el diablo ni las tinieblas prevalecerán contra la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia está fundada o fundamentada sobre la roca, sobre esa Petra que es Cristo. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Pedro, te voy a entregar unas llaves que son para el reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué estaba hablando entonces el Señor acá? Estaba hablando efectivamente de que le entregaba unas llaves, ¿cierto?, a Pedro. Esas llaves son de las que yo te quiero hablar en esta mañana, que a través de la escritura podamos analizar, estudiar fielmente qué es lo que el Señor está diciendo. Entonces entendamos lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? El Señor le dice a Pedro, que en el idioma original es ese Petros, que sobre esa Petra, que es la roca, que es Cristo, se edificaría la iglesia. Es decir, la iglesia está edificada no sobre un hombre, sino está edificada, fundamentada en Cristo, que es la roca. Este pasaje lo han malinterpretado, entonces diciendo que Pedro fue el primer papa, pero la palabra no deja ver absolutamente nada de esto. Lo que la palabra me está mostrando es que la iglesia está fundamentada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hablemos de esas llaves. La primera pues está ahí. El Señor le está diciendo a Pedro la llave del reino de los cielos. ¿En qué consiste esa llave? Esa llave fue la que el Señor
precisamente utilizó para que Pedro fuera el primero que predicase el Evangelio después de que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y había ascendido al cielo. Por eso quiero que vayas conmigo a Hechos de los Apóstoles y mires allí lo que dice la Escritura. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Amén y amén. ¿Qué está narrando acá la Escritura? Los apóstoles estaban en un lugar llamado el aposento alto. Era una casa donde cabían más o menos 120 personas, era un lugar grande realmente, pero ¿qué estaban esperando los apóstoles? Los apóstoles estaban esperando la manifestación del Espíritu Santo, la promesa que Jesucristo les había hecho, y aunque ellos con certeza no sabían cómo era que se iba a manifestar, en sus corazones efectivamente oraban y anhelaban que el Espíritu Santo viniera. Entonces el Espíritu Santo vino, llenó ese lugar, los llenó a ellos. Dice que hubo lenguas repartidas en aquel momento, tanto que empezaron a hablar idiomas al que normalmente ellos no hablaban. Cuando los que estaban alrededor observaron y vieron lo que estaba pasando con ellos, estos pensaron que sencillamente estaban ebrios, estaban borrachos, pero la verdad era que ellos habían sido llenos del Espíritu Santo y por eso con su boca hablaban un lenguaje diferente al que normalmente ellos hablaban. Aquí es donde Pedro se levanta y da un discurso poderoso. Cuando digo que da un discurso poderoso es porque fue un discurso realmente basado en la Escritura, basado realmente en lo que la palabra dice. Y aunque los judíos eran enseñados obviamente desde niños, ¿cierto?, en la ley, que tenían que aprenderla, obviamente Pedro era un hombre de vulgo, o sea, Pedro no era un hombre estudiado como los grandes maestros, como los que estaban alrededor de él. Pedro, recordemos, era un pescador, esa era su labor como tal, y al escuchar a Pedro, pues obviamente todos estaban atónitos y maravillados, porque era la palabra de Dios la que estaba en la boca de Pedro. Cuando hablamos de la llave del reino de los cielos, lo que estamos diciendo acá es que Dios le entregó a Pedro una llave para predicar el Evangelio. Una llave que de la misma manera nos ha sido entregada a todos nosotros para que prediquemos el Evangelio. Cuando yo miro este contexto, ¿qué necesita una persona para predicar el Evangelio? Estar lleno del Espíritu Santo. Claro, tú necesitas estudiar, escudriñar la palabra, tú necesitas aprender de otros las Escrituras, de gente que lleve más tiempo caminando en el Señor, que lleve más tiempo estudiando la palabra. Pero lo más importante que tú y yo necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo, porque si yo miro a través de la Escritura qué fue lo que sucedió, ellos estaban en ese lugar reunidos, pero solamente cuando fueron llenos del Espíritu Santo fue que Pedro se levantó y empezó a predicar la palabra, la llave del reino de los cielos. Qué llave tan importante, mi amado, qué llave realmente la que necesitamos creer que la tenemos. Necesitamos llevar el Evangelio, predicar la palabra. Fue tanto, perdóname, el poder de Dios, que la misma Escritura muestra que ese día se convirtieron más de 3,000 personas, se convirtieron realmente de corazón. O sea, para que la Escritura diga que realmente, quiero que mires el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? ¿Sí? A la iglesia. Recibieron a Cristo en su corazón. Qué mensaje tan poderoso efectivamente el que Pedro había llevado, pero no fue un mensaje en sus fuerzas, no fue un mensaje manipulado, fue un mensaje que fue lleno del poder del Espíritu Santo, y ese mensaje trajo convicción a todos los oyentes, a todos los que lo estaban escuchando. El Evangelio debe traer convicción, el Evangelio debe traer un arrepentimiento genuino que pueda llevar las vidas a venir realmente a los pies de Cristo.
Esa llave es necesario que tú entiendas que la tienes como un hijo de Dios. La llave no es para guardarla. Por eso te decía al comienzo de este mensaje, la llave es para abrir una puerta, y la puerta que se abre con esa llave es la puerta del evangelio para que prediquemos las buenas nuevas de Jesucristo. Dios necesita una iglesia que empiece a llevar nuevamente el evangelio del reino de los cielos, que entiendan que hay un Salvador que siendo Dios se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, y que gracias a él es que podemos tener entrada libre al reino de los cielos. Esa llave le fue entregada entonces a Pedro como tal. Pero esa llave también nos ha sido entregada a todos los creyentes, a todos los que realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Quiero que mires conmigo Lucas 11, el verso 49. Ve allí conmigo. Lucas 11, verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas, que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Amén y amén. La segunda llave que aparece acá, mi amado, es la llave de la ciencia. El Señor está hablando directamente a los fariseos, a los que conocían la ley, a los que aparentemente vivían la ley. Y el Señor les está recordando lo que ha sucedido, que había pasado. Dios había enviado sus profetas, Dios había enviado hombres para que trajesen la palabra de Dios, pero ¿qué había hecho el pueblo? A unos los habían perseguido, a otros los habían matado. Y el Señor les dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley. En otras palabras, les está diciendo: ustedes que son los estudiosos, ustedes que conocen la escritura, ustedes quitaron la llave de la ciencia. Ustedes mismos no van a entrar al reino de los cielos, pero tampoco están dejando que otros entren al reino de los cielos. Qué triste realidad que se vive hoy en día dentro de la misma iglesia. Muchos conociendo el evangelio, muchos conociendo la palabra de Dios, no están entrando ellos, pero tampoco le están permitiendo a otros entrar al reino de los cielos, porque han quitado la llave de la ciencia. Cuando la palabra dice ciencia, habla de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios. ¿Y cómo viene el conocimiento de Dios? A través de la palabra. La fe viene por el oír. ¿Y qué dice la Escritura? Y el oír la palabra de Dios. Pero muchos están sencillamente impidiendo que otros entren, por su avaricia, por su codicia, por su orgullo, por su soberbia. Sencillamente no están permitiendo que otros tantos puedan entrar al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Por eso el Señor les acusaba y les decía: ay de vosotros, intérpretes de la ley, ustedes que conocen la ley, ustedes que conocen la escritura, ustedes le quitaron la llave de la ciencia al pueblo, porque no les están dando a conocer la verdad, porque no les están dando a conocer la ley. Aparentemente ellos predicaban la ley, pero no vivían conforme a la ley. No es solamente con nuestras palabras, nuestra vida, nuestro testimonio. Ahí podemos estar quitando la llave de la ciencia, impidiendo que otros entren al reino de los cielos. El impío solamente ve la iglesia como un negocio. Y cuando digo que ven la iglesia como un negocio, es porque ven solamente que es un lugar donde piden dinero, donde demandan diezmos, donde demandan ofrendas, y se están olvidando realmente de las almas. Y eso es un impedimento para que las almas lleguen realmente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo tan difícil que estamos pasando, muchos critican, juzgan la iglesia. Y hasta con razón lo hacen, porque ven una iglesia escondida, porque ven una iglesia que no está manifestando el poder de Dios, porque ven una iglesia que no se está moviendo en amor, en misericordia, ayudando a otros, levantando a otros. Eso es lo triste. Muchos tienen obviamente la llave de la ciencia, pero la están escondiendo.
No están permitiendo que otros entren al reino de los cielos por solamente sus propios deseos, por solamente su codicia y su avaricia. Los fariseos literalmente, ellos se gozaban de la condición que ellos tenían. No les importaba realmente el pueblo, no les importaba que la palabra llegase fielmente al pueblo de Israel. Ellos solamente querían tener ese reconocimiento y esa figuración totalmente. Ellos estaban vestidos de ropas sacerdotales, como el Señor lo había dicho a través de la escritura allí en Levítico, cómo era fielmente que ellos tenían que vestir, y en su pecho sencillamente tenían un pectoral donde estaban las 12 piedras preciosas. Había un tamaño determinado, pero era tanto el ego, la soberbia, el orgullo de estos fariseos, que ese pectoral lo habían mandado a hacer más grande para que fuera más visible al pueblo. Esas 12 piedras mostraban la santidad de Dios, la hermosura de Dios, la divinidad del Señor. Pero mira el ego y la soberbia de ellos. No tendremos hoy en día una iglesia que se muestra de la misma manera. Se muestra pudiente, se muestra sencillamente altiva, grande, poderosa, pero estamos tomando la llave de la ciencia y no estamos permitiendo que otros realmente entren al reino de los cielos. La llave de la ciencia es el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios, te repito, viene por la palabra, por el oír la palabra de Dios. Es necesario llevar el evangelio. Tú tienes esa llave, dásela a otros para que otros también puedan venir a los pies de Cristo. Cuando lleguemos al cielo, vamos a llegar infinitamente por la gracia de Dios. No va a ser por nuestras obras, va a ser por la gracia infinita de Dios, por el regalo no merecido que hemos obtenido, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La tercera llave está en Apocalipsis 1, verso 18. Quiero que vayas allí conmigo. Apocalipsis 1, verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nuestra tercera llave es la llave de la muerte. Ya vimos la llave del reino de los cielos. Acabamos de ver la llave de la ciencia y acá aparece la tercera llave, que es la llave de la muerte. Cuando Jesús se está presentando acá a su apóstol, a Juan, que es el que recibe la revelación sobre las cosas que eran, las que son y las que han de suceder, Él se está mostrando como el que vivo, pero también el que estuvo muerto, el que resucitó de los muertos. Dice aquí la palabra, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. El Señor se muestra como el eterno, como el que realmente permanecerá para siempre, por los siglos de los siglos. Y dice algo importante nuestro Señor Jesucristo acá, perdóname, yo tengo las llaves de la muerte. A Él y solamente a Él le pertenece el momento en que una vida debe partir de esta tierra. Una vida no se irá de esta tierra ni antes ni después. La muerte llegará sobre cada uno de nosotros. Si el Señor no ha venido entre las nubes, llegará en el momento en que Dios lo decida. Cuando yo leo esto a través de la Escritura, yo siento una paz, una confianza plena en el Señor, de saber de que mi vida le pertenece a Él, de saber que la llave la tiene es Él, únicamente Él. La llave no la tiene el diablo, la llave no la tiene el enemigo, la llave no la tiene ningún hombre sobre la faz de la tierra. Esa llave la tiene solamente Cristo Jesús. Tú te irás de esta tierra en el momento en que el Señor lo indique. No temas hacia la muerte. El Señor, cuando llega a un corazón, se lleva ese temor hacia la muerte, porque nuestra vida empieza a estar confiada en Cristo Jesús. Para nosotros el vivir será Cristo y el morir será ganancia. Más que estar preparados para vivir, cuando realmente Cristo llega a nuestro corazón, estamos preparados para la muerte, en el sentido de que la muerte no nos va a sorprender, porque estamos confiados y seguros en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere mostrar, que Jesús es el que tiene la llave, única y exclusivamente Él. Mira lo que dice Juan 10, para que tú mires algo allí. Juan 10, verso 17. Dice la Escritura: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Este es un pasaje poderoso, hermano, porque Cristo mismo está diciendo que Él mismo colocaba su vida por nosotros, que Él tenía el poder para colocar su vida, pero tenía poder para volverla a tomar. Eso me deja ver que Él tiene el control total de la vida de un ser humano. La muerte solo llegará sobre una vida en el momento en que Dios lo decida, y tú no debes temer ante eso. En estos tiempos que estamos pasando, el Hijo de Dios debe estar confiado plenamente en el Señor. Si la muerte llegase a alguno de nosotros en este instante, este sería el momento que Dios determinó para que nosotros partiésemos de esta tierra. Y eso no nos debe entristecer, no nos debe defraudar, sino sencillamente nos debe alegrar en el sentido de que mi vida le pertenece plenamente a Cristo Jesús, solamente al Señor. Ahí es donde la iglesia está confiada, donde los hijos de Dios están confiados. El que tiene la llave de la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Esa llave no la tiene el diablo, no es el diablo el que decide, es Dios, el Señor mismo, quien decide. Pero Apocalipsis 1:18 también dice: tengo la llave de la muerte y del Hades. Nuestra cuarta llave es la llave del Hades. El Hades, para algunos, estudiando las escrituras, es tan solo el lugar de los muertos, es decir, donde cae una persona y allí descansa o espera hasta el día del juicio. Pero a través de la palabra también mismo vemos la parábola del rico y Lázaro. Y quiero que vayas allí conmigo a Lucas capítulo 16 y mires el verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿qué? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, que el Hades en lo personal tipifica claramente el infierno. La palabra me deja ver que cuando el rico murió, ¿cierto? Y estando allí en el Hades, alzó sus ojos y estaba como en tormentos. Es decir, esa alma no quedó adormecida, esa alma era consciente de lo que estaba pasando. Y en ese lugar de tormento, sencillamente pudo ver a Abraham y a Lázaro en su seno. Mientras él estaba en el infierno, Lázaro estaba en el cielo, que era el mendigo que sencillamente no había tenido riquezas, nada en esta tierra. Pero la palabra deja ver que era un hombre que afortunadamente tenía su fe, su mirada puesta en Dios. Entonces esa llave del Hades también la tiene ¿quién? Cristo Jesús. El único que puede enviar un alma al infierno es el Señor mismo. La palabra misma deja ver que no temamos, ¿cierto? Aquel que puede dañarnos en esta tierra, más bien temamos a aquel que puede destruir y echar nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno. ¿Quién es el que lo puede hacer? Dios mismo. ¿Porque Él es malvado? ¿Porque Él es perverso? No, porque Él es justo, y en la justicia de Dios Él envió a su propio Hijo a morir en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y todo aquel que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, pues irá a una condenación eterna porque no quiso recibir el amor de la verdad para ser salvos, como lo dice fielmente la Escritura. Él tiene la llave del Hades. No es el diablo el que echa un alma al infierno, es Dios quien decide, ¿cierto? ¿Dónde irá esa persona? Pero decide por lo que esa persona decidió en vida, si aceptó a Cristo o rechazó a Cristo. No es cuestión de religión, esto no es cuestión de religión, porque la religión no te va a llevar al cielo ni al infierno. Es cuestión de fe. De una fe puesta en el Hijo de Dios, de una fe puesta realmente en Jesucristo. El que no tiene a Jesús en su corazón irá a una condenación eterna. Mira lo que dice segundo libro de Tesalonicenses, el capítulo
2, verso 11. Segundo libro o segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén y amén. Este pasaje es narrado, Pablo lo lleva hacia el momento de la gran tribulación, cuando la iglesia ya ha sido arrebatada de esta tierra. Dice que como no quisieron, obviamente, recibir el amor de la verdad, Dios enviará un poder engañoso. Dios mismo enviará un poder engañoso sobre la faz de la tierra para que los que no recibieron a Cristo, ¿cierto?, sean engañados, obviamente, por el anticristo. Voy a volverlo a leer. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿A quiénes les envía ese poder engañoso? A los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. La verdad no es una religión. La verdad es ¿quién? Jesucristo. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Cuál mentira? La mentira que el anticristo va a manifestar sobre la faz de la tierra. Y ojo con lo que dice la escritura, a fin de que sean condenados todos. Ojo con esto, todos los que no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuevamente, Jesucristo. Todos los que no creyeron que Cristo era el Salvador, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, el hombre mismo tomará su destino eterno, o de la vida eterna, o la condenación eterna. Pero esa llave del Hades la tiene el Señor. Entonces, cuando el Señor, obviamente, las almas sean presentadas allí ante el gran trono blanco, que en el gran trono blanco solo serán presentados todos los que no creyeron en Jesucristo como Señor. Entonces el Señor mirará el libro de la vida y obviamente esa será la evidencia de que ellos realmente no quisieron aceptar al Señor. Y al no estar su nombre inscrito en el libro de la vida, eso hará que el Señor con justicia, con esa llave, los envía al lago que arde con fuego y azufre. Cuando hablamos de la llave del Hades y estamos diciendo que el Hades es el infierno, no es el infierno en su totalidad, porque si lo miramos allí en Apocalipsis, allá habla del lago que arde con fuego y azufre. Pero a través de la escritura no podríamos decir que las almas al morir caen en un estado donde sencillamente esperan al juicio, porque estaríamos hablando entonces como creyendo en un purgatorio o en un limbo. Quiero que reflexiones sobre eso. Cuando un alma muere realmente, ¿cierto? Y muere en Cristo, por ejemplo, ¿qué dijo el Señor al ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dijo, irás al cielo, irás a ese lugar reconfortante. En la parábola del rico y Lázaro nos muestra que al morir los dos, ¿qué pasó con el rico? Que abriendo sus ojos, estando en el Hades, estaba como en tormentos. Es decir, que cuando suceda el juicio ante el gran trono blanco, lo que pasará es que ese gran lago que arde con fuego y azufre, ese infierno en su totalidad será abierto y allí serán tiradas las almas en cuerpo, alma y espíritu. Habrá una condenación eterna. ¿Quién tendrá esa llave? Solamente Jesús. ¿Quién juzgará en el juicio ante el gran trono blanco? Jesús. ¿Quién tendrá la llave para enviar a aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Nuestro Señor Jesucristo. Porque sea malo, porque sea injusto, no, mi amado. Él está dando la oportunidad para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos sean salvos. Pero el tiempo se está acabando. Cada día el tiempo se está cortando. Cada día muchos están muriendo y están decidiendo su destino eterno. Esto no es un juego, esto es una realidad. Esto no es cuestión de decir de fanatismo, nada de eso, hermano. Es cuestión de lo que dice la palabra de Dios. Y Dios muestra que el único que tiene la llave del Hades es Cristo Jesús. Apocalipsis 3, verso 7. Y ya estamos terminando. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Amén y amén. A Pedro le fue entregada la llave del reino de los cielos, que es la llave para predicar el evangelio, que es la llave que todos nosotros tenemos.
A los fariseos el Señor les demostró que ellos tenían la llave de la ciencia, del conocimiento de Dios, de la palabra de Dios, y que a través de esa llave, pues la puerta debería ser abierta para que el evangelio pudiese llegar a muchas más vidas, pero ellos estaban cerrando sencillamente esa puerta porque estaban sencillamente escondiendo esa llave. Cristo es el que tiene la llave de la muerte. Cristo es el que tiene la llave del Hades. Pero la palabra me muestra acá que también Jesucristo tiene la llave de David. Así como Jesús es el único que determina quién irá al infierno, también nuestro Señor Jesucristo determinará quién irá al cielo. La llave de David tipifica precisamente eso, la entrada al cielo. Dios es el que decidirá quién es el que llegará al cielo. ¿Qué verá el Padre? El sacrificio de su Hijo Jesús. ¿Qué hará Jesús? Intercederá por nosotros como abogado. Y si hay alguien que haya confesado sus pecados, sus faltas, volverá su corazón realmente a Cristo. Y la llave del cielo será abierta para esa persona que aceptó al Señor. No valdrán tus obras, no valdrá sencillamente tu manifestación en esta tierra, la gloria de esta tierra. Lo que valdrá realmente es tu fe, tu mirada puesta en Jesús. El que tiene la llave de David es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene la llave para que tú puedas entrar al cielo, para que tu nombre esté escrito realmente en el libro de la vida. Cuando tú reconociste que hubo alguien que siendo Dios se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él es el que tiene la llave de David. Nadie te dará entrada al cielo sino solamente el Señor por la fe que tú colocaste en Él. Es tu fe, una fe genuina, una fe que el Señor pueda ver dentro de ti. Por eso Él se presenta acá y dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, todo depende de Dios solamente. Todo depende de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le permitirá entrar al cielo y a quién no? Lo hará con justicia. Y gloria a Dios por eso. Si tú has creído en Jesús, yo quiero decirte en esta hora que esa llave la tiene el Señor y que Él te permitirá entrar al cielo. Si tú le has entregado tu vida al Señor, tú llegarás a estar con Él eternamente. Si tú que me escuchas en estos momentos, aún Cristo Jesús no ha llegado a tu corazón, yo te quiero invitar a que realmente lo recibas, a que no lo veas solamente como ese Dios lejano, sino como ese Dios que lo dio todo en amor por ti en la cruz. Recíbelo como Salvador para que puedas obtener el precioso regalo de la vida eterna. Colócate a cuentas con Dios, pídele perdón al Señor por tus pecados. Él será amplio en perdonar y Él te presentará justo delante del Padre. Aunque ni tú ni yo lo seamos, la justicia de Dios nos cobijará, nos alcanzará. Seremos presentados santos y justos delante del Padre solamente por su amor, su gracia y su misericordia. Y termino con esto. Apocalipsis 9, verso 1. Dice la Escritura: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ojo con esto. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un humo del pozo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Amén y amén. Nuestra última llave es la llave del pozo del abismo. ¿Qué muestra acá la palabra? Es una llave que sencillamente el Señor mismo tiene, ¿cierto? Se le da a un ángel para que él abra el pozo del abismo. El pozo del abismo, según deja ver aquí la palabra, es donde están los demonios como tal, que Juan los tipifica acá como langostas. Cuando habla de langostas, sé que eran cantidad, multitudes que salieron. Apenas sencillamente se abrió esa puerta con esa llave del pozo del abismo, salieron miles de demonios. Y va a ser juicio de parte de Dios en medio de la gran tribulación. Demonios regados por toda la tierra. Demonios que están allí, reservados sencillamente para el día del juicio. Y dice que se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Pero se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué pasaje tan impactante?
O sea, ellos salen para atormentar a los habitantes de la tierra, porque desobedecieron a Dios, porque no quisieron recibir al Señor. Esa llave sencillamente está allí reservada para el día del juicio. El Señor la tiene, se la entregará sencillamente a este ángel como tal. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa llave abrirá esa puerta y sencillamente saldrán esos demonios para atormentar a los habitantes de la tierra, los que no quisieron obedecer el amor de la verdad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es algo verídico, es algo cierto, es algo que no cabe en la mente muchas veces. Pero el hecho de que no cabe, o sea, que no haya cabida en nuestra mente no quiere decir de que no sea real. Es real, mi amado. Eso sucederá. Dios tiene reservado un juicio grande sobre la tierra por la desobediencia del ser humano. Yo quiero estar en el cielo con el Señor y quiero que tú también llegues allí al cielo. No llegaremos por nuestras propias obras. Si fuera por mí, por mis obras, jamás, jamás sería digno de entrar en el cielo. Pero es la gracia de Dios, es la infinita gracia de Dios. Que estas llaves nos enseñen fielmente lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Ojalá hayas reflexionado, analizado. Si quieres volver a escuchar este mensaje, escúchalo con más detenimiento para que aprendas la palabra, para que se lo puedas compartir a otros, para que le reveles a través de la luz de la Escritura que lo que Dios dice en su palabra es real. Padre, hoy quiero darte gracias en esta hora. Y hoy yo ruego, Señor, por aquellos que no te conocen. Hoy yo ruego desde lo profundo de mi corazón, Señor, que tú te muevas en misericordia, que la verdad de Cristo pueda llegar a muchas más vidas, Señor, que a través de la palabra que está siendo predicada en todos estos medios, las vidas sean tocadas, Señor, que tú hagas algo, que tú manifiestes tu poder, que la salvación sea llegando a muchas vidas, Padre. Hoy te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy hemos entendido a través de tu palabra sobre estas llaves, Señor, y hoy te pedimos, Señor, que como tú nos has dado la llave del reino de los cielos, podamos seguir predicando tu palabra, podamos seguir predicando el evangelio, Señor, que la llave de la ciencia no la cerremos, no impidamos que otros entren, sino que sigamos llevando tu palabra con amor, con bondad, con misericordia, para que sean muchos más los que puedan llegar a conocerte, Padre. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra vida está confiada en tus manos. Sabemos que tú tienes la llave de la muerte, Señor, que solamente partiremos de esta tierra el día en que tú lo tengas determinado para cada uno de nosotros, que sabiendo fielmente que tú tienes la llave de David, hoy creemos, Señor, que iremos al cielo, que nuestras vidas estarán contigo para siempre. Guarda a muchos de que caigan al infierno, Padre. Hoy te lo rogamos, hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque esa llave, Señor, que está reservada para el día del juicio, que abrirá esa puerta del pozo del abismo, Señor, donde habrá destrucción sobre la tierra, donde habrá quebranto, donde habrá el lloro y el crujir de dientes, Señor, es lo que tú quieres evitar sobre muchos, Señor, en esta tierra, Padre. Hoy te damos gracias, hoy te damos honor y gloria. Nuestras vidas descansan en ti y viven confiadas en ti, Dios. A ti te damos todo el honor por siempre, mi amado Rey. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición, mi amado. Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que hayas escuchado este mensaje y hayas aprendido. Nos deja mucho por reflexionar, mucho por pensar. Y la verdad es que nos falta mucho para poder seguir llevando el evangelio, para que muchas más vidas conozcan al Salvador del mundo, a Jesucristo. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde. No olvides compartir este mensaje con otros. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y debemos estar preparados. Prepara a los tuyos. Comparte la palabra. No ceses, no mengues. Predícales que Cristo les ama. Porque el Señor pronto vendrá por su iglesia. Un abrazo. Dios te guarde y te bendiga.